Erubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México. Magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Distinguidos invitados, honorable asamblea. El modelo democrático clásico, hijo de los padres de la Ilustración y de la era de la razón, trasladó la soberanía del Estado a los poderes legislativos, aunque con una versión diferente, tratándose ahora de una soberanía cuya fuente de legitimación era el pueblo. La voluntad general, se decía, residiría en esa asamblea cuya integración, como consecuencia del ejercicio democrático y universal, resultaría fiel reflejo de la sociedad. Bajo la concepción de la mayoría, las decisiones de los representantes populares eran consideradas infalibles y justas. Comenzó así el imperio del principio de legalidad, que se impuso al derecho consuetudinario y frente al cual no cabía excepción alguna. Sus efectos se extendieron a Europa, transportándolos en las mochilas de las tropas napoleónicas, y cruzó en barco el Océano Atlántico para impregnar el diseño liberal de las naciones latinoamericanas. Pero el primer gran cuestionamiento al poderoso mandato de la soberanía depositada en las asambleas legislativas provino de una nación que, compartiendo la desconfianza sobre el ejercicio absoluto del poder, legó a la posteridad el diseño constitucional basado en el modelo de pesos y contrapesos, temiendo que la dictadura de uno se sustituyera por la acción concertada de 173 déspotas, según las palabras de Madison. Hoy podemos decir que a lo largo de la historia, los procedimientos parlamentarios han sido fuente de actos legítimos de autoridad, que han honrado a los gobernantes, aunque también han salido de los recintos legislativos decisiones que fueron fruto de las mayores perversidades que llenaron de oscuridad el planeta. ¿Cómo olvidar que fue en los propios parlamentos en los que se tomaron decisiones como la política racial y la opresión nazi, o la adopción de medidas punitivas como la creación del delito de disolución social? La historia de la primera mitad del siglo pasado en el mundo y de la segunda parte del mismo en nuestro país nos ha demostrado que el principio democrático de mayoría no es suficiente para pensar que todas las decisiones que se adoptan por el Poder Legislativo cuentan con plena legitimidad. Y no son pocos los autores que desde el neoconstitucionalismo reclaman que las decisiones de poder no solo cumplan con criterios formales en su generación, sino que se sometan al duro escrutinio y cumplimiento de los fines sustanciales de un Estado constitucional de derecho. Pero más allá de la discusión teórica y política, conviene que nosotros, los integrantes de esta legislatura, valoremos la percepción que existe en el seno mismo de la sociedad como consecuencia de muchos años de prácticas que no siempre han dignificado el papel de los legisladores. Permítanme citar algunos indicadores. El informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México reportó hace 2 años que los diputados y los partidos políticos compartimos los lugares más bajos de confianza entre la ciudadanía, mientras que la encuesta nacional de corrupción y cultura de la legalidad, practicada en ocasión de la edición de la obra Los mexicanos vistos por sí mismos, señala a los políticos como la figura menos honesta y a los funcionarios públicos apenas 2 lugares por arriba de nosotros, mientras que en la encuesta mundial de valores de 2012 señala que en nuestro país persiste la desconfianza de la sociedad en sus gobernantes y bajo el sentido de la representación política. Son datos duros y sumamente preocupantes, pero hay uno especialmente que quiero enfatizar ante ustedes. Según este último estudio, más de la mitad de los encuestados considera muy importante vivir en un país gobernado democráticamente, lo que ha llevado a Alejandro Moreno a señalar que la demanda democrática es alta y la oferta es baja. Y ese indicador es el que, desde mi punto de vista, constituye la mayor ventana de oportunidad para todos nosotros. Al iniciar este periodo ordinario de sesiones, no puedo menos que agradecer la distinción con que me honran al conferirme la enorme responsabilidad de dirigir los trabajos de esta asamblea. En este periodo ordinario de sesiones, que es el más largo del año, y en este en particular,
que puede ser el más complejo por los enormes retos que el futuro avisó. La mayor parte de los indicadores sobre empleo, estimación de ingresos para la Federación, el constante proceso de depreciación de nuestra moneda nacional, el probable incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, la agudización de los conflictos sociales y los graves fenómenos como el de la violencia e inseguridad que se vive en nuestro país parecen configurar un escenario de riesgos y de debilidades institucionales. Por si la demanda democrática de la sociedad es alta, el amor por México, el decoro, la dignidad, la voluntad política y el talento de todos nosotros, de esta asamblea, integrantes cada uno de nosotros de esta legislatura, es el activo más importante para demostrar que desde este recinto, en el centenario de la instalación del Constituyente de 1916, podemos tomar las mejores decisiones, colocando el bienestar de nuestro pueblo, sus derechos y libertades como el faro orientador de nuestras decisiones. Los invito respetuosamente para que sea el diálogo, en un marco general de respeto, de consenso y de entendimiento, nuestra principal herramienta. Que los trabajos legislativos del periodo ordinario que hoy abrimos integren las respuestas más talentosas para impedir que los efectos de la recesión económica debiliten la política social y logremos promover medidas para racionalizar el gasto y concentrar las posibilidades del Estado y de los municipios en la atención de las grandes demandas de la sociedad por educación, salud, empleo, vivienda y seguridad. Que la agenda de cada grupo legislativo que presente a esta asamblea y el análisis de las diversas iniciativas que provengan del Ejecutivo del Estado fortalezcan las garantías institucionales concebidas para tutelar los derechos fundamentales de los mexiquenses, en un horizonte de responsabilidad social y con el firme cimiento de los más altos estándares de la promoción, respeto y reparación de los derechos humanos de las y los mexiquenses. Por mi parte, les ofrezco dar el mayor de los esfuerzos para que sea la armonía, la inclusión, el respeto, los ejes cardinales del trabajo de esta presidencia, siempre atenta a sus inquietudes y planteamientos, con la guía de las disposiciones legales que rigen la vida interna de esta representación, fomentando la construcción de respuestas pensadas desde la pluralidad de puntos de vista, la diversidad de voces, pero el común interés por construir un Estado de México más justo, más digno para todos. Así como la gente demanda más de la democracia, demostremos nosotros, los representantes populares mexiquenses, que sí se puede ofertar una mejor acción pública a la altura de los retos que enfrentamos, capaz de satisfacer las necesidades de la gente, basada en la necesidad de ofrecer respuestas desde la fortaleza de la pluralidad a los complejos problemas del presente, procurando dictar las medidas que permitan la adecuada administración de los recursos humanos, financieros, materiales, ambientales, culturales del presente para alcanzar un futuro de mayores oportunidades. Por un Estado de México más fuerte y más digno. Por un Estado de México que concentre sus capacidades en la dignificación del nivel de vida de nuestra población. Por un Estado de México más democrático. Muchas gracias. Se pide